Queridos amigos, bienvenidos al canal, que no te engañen, y precisamente para que no te engañen tenemos ahora a un gran invitado, es un honor tenerlo. Públicamente quiero agradecer a Vania Tais, que ha sido la que, pues como mi manager así en secreto, me ha contactado con este gran personaje que tenemos hoy, lo están viendo, un joven ingeniero e historiador, nuestro querido Rafael Aita, más conocido como Capitán Perú. Luego, al final de esta entrevista, nos dirá cómo lo podemos encontrar. Es imprescindible buscarlo, es imprescindible seguirlo, porque vamos a aprender muchísimo. Y hoy en esta entrevista, pues vamos a aprovechar a lo máximo. ¿Quién es Rafael Aita? Para los que no sepan, pues él es ingeniero industrial de la Universidad de Lima, magíster en Administración Estratégica de Empresas en Centrum Católica, en Holanda, docente de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima, investigador del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, LIDIC, expositor internacional en congresos celebrados en Tokio, Japón, en el 2017, Inglaterra en el 2016, Colombia en el 2015 y España en el 2014, con publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales. Autor de los libros Cazando mitos en la historia, Los incas hispanos, El secreto del último inca y el libro Pachacútec, el estratega del imperio. Es decir, ya, este es un poquito de lo que es nuestro querido Rafael. Rafael, bienvenido a nuestro canal. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, encantado, por supuesto. Yo feliz de estar aquí conversando sobre estos temas tan importantes para nosotros. Muy bien, entonces vamos a arrancar sin más preámbulos. Eh, bueno, yo, como sabes, soy profesor también de historia y como te decía en el interno, ¿no? Siempre tengo que toparme con esta realidad de que cuando yo hablo a los chicos, de lo que nos vas a hablar hoy tú, con más autoridad y con más conocimientos, pues los chicos se quedan sorprendidos, ¿no? Y nos dicen, profesor, nos han engañado todos estos años. Y por eso es en mi página, ¿no? Que no te engañen, porque en historia nos han vendido gato por liebre. Quiero empezar por este tema, querido Rafael. Los incas, nos dice Rousseau, ¿no? Bueno, se desprende de la filosofía rusoniana. Nos enseñan en los colegios del Estado y en los colegios privados también, que no hay diferencia en esto. Los incas fueron en realidad concebidos sin pecado original, para parafrasear, ¿no? Nuestra madre, fueron concebidos sin pecado original porque esa es la sensación que nos da la enseñanza estatal o la enseñanza del sistema, ¿no? Que nos dice los incas eran muy buenos, vivían casi en un paraíso, ellos mismos eran casi ángeles, y los españoles vinieron a fregarlo porque nos trajeron el concepto de pecado, nos trajeron el concepto de guerra, las enfermedades, y se fregó este paraíso que si no se hubiese descubierto, pues era casi como el Edén. ¿Qué nos tienes que decir al respecto, Rafael? Este es el famoso mito del buen salvaje de Rousseau, ¿no? Que basaba esta filosofía en que la corrupción y la maldad viene como consecuencia de la civilización. Un poco también que surge con la fascinación con el encuentro del nuevo mundo y que en apariencia pues aparentaba de que era una sociedad sin pecados, sin contaminación, sin conocer la maldad que se conocía en Occidente, que se conocía en Europa, ¿no? Sin embargo, cuando ya nosotros comenzamos a ver pues la historia inca, encontramos que esto es muy lejano a la realidad y que incluso eso está bien, ¿no? Porque una de las grandes frenos o una de las grandes inercias justamente para ir en contra de este mito es que si dices en el Perú cualquier cosa negativa sobre los incas, eres automáticamente traidor a la patria, ¿no? Si dices que los incas no fueron tan buenos como los pintan, dices, ah, no, pues, pero a este quítale el pasaporte. ¿Qué hace siendo peruano? Y no debería ser así, sino todo lo contrario, porque nos acerca una historia más humana sobre los incas, una historia incluso de repente más cercana, y que personalmente cuando comienzo a leerla, empezando con el libro de Pachacútec de María Rogorovsky, que es uno de los, digamos, primeros libros que leo,
acerca de una historia sin leyendas y sin cuentos sobre los incas. Cuando comienzo a leer este libro, a mí me fascinó el encontrar a incas que vivían las mismas tribulaciones, que vivían pues que habían vivido las mismas penurias y de repente la misma corrupción que nosotros también vivimos, experimentamos y cómo pudieron superarla, ¿no? El encontrar de que existieron de repente al menos un inca, de repente hasta dos incas que murieron envenenados, y se murieron envenenados fue por culpa pues de traiciones y de conspiraciones en el mismo Cusco. Entonces comenzó a hacer esta historia más atractiva, ¿no? Decir, oye, a ver, ¿qué pasó? ¿Quién estaba detrás? ¿Cuáles eran los intereses que tenían? Y cómo a pesar de todos estos problemas, pues lograron hacer las grandes cosas que hicieron. Entonces para mí no es desmerecerlos para nada, sino al contrario, es humanizarlos y al volverlos más humanos también los vuelve más cercanos y nos permite aprender mejor de ellos. Oh, mira, no lo había visto desde esa perspectiva, ¿eh? Es verdad, ¿no? Preferimos incas como nosotros, con sus defectos y sus virtudes, a incas que prácticamente parecían ángeles, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo de habernos presentado por mucho tiempo a los incas como semiángeles? O sea, ¿tiene un fin ideológico detrás o es así nomás por querer ensalzar la cultura peruana sin ningún sesgo ideológico detrás? ¿Cuál es el objetivo de habernos presentado así y seguir presentándonos así a los incas? Bueno, yo creo que este objetivo empieza a surgir alrededor de los años 30 del siglo pasado, y más o menos fue, no, incluso un poco antes porque fue durante el gobierno de Leguía, ¿no? Durante el oncenio de Leguía. ¿Por qué? A ver, ¿cuál era la coyuntura que se vivía en esa época, no? Recordemos que era una época de cuestionamiento luego del debacle que habíamos sufrido con la guerra con Chile y que comenzamos a preguntar qué era el Perú, ¿no? ¿Qué era lo que realmente nos unía? ¿Quiénes éramos nosotros? Y una de las respuestas fue la que propuso Leguía, ¿no? Bueno, somos incas. Y listo, ¿no? Todos somos incas, ¿no? Fue la visión de identidad que se forjó a partir del leguismo, el construir una peruanidad en base a este grandioso legado que nosotros veíamos en los monumentos y bueno, en Machu Picchu, en Cusco, Coricancha y todo lo que vemos, ¿no? Entonces, claro, en un inicio parece una buena idea, ¿no? A ver, tú vas a Cusco y comienzas a ver, puedes el Coricancha, ves Machu Picchu y ves toda esta maravilla y dices, bueno, ¿esto quiénes lo hicieron? Los incas, nosotros somos los descendientes, todos los peruanos somos incas. Sin embargo, ahí está el problema que comienzas a ignorar el papel en la historia de todas las demás etnias que integraban también el imperio de los incas, ¿no? Y estaban pues los huancas, los chancas, chachapoyas, cajamarcas, huaylas, tarmas, chimúes, tayanes, etcétera, etcétera, que, que durante mucho tiempo también, y de repente para muchos hasta el día de hoy, fueron relegadas o se les dio un papel muy injusto en la historia. Conversando con amigos, ¿no? De Huancayo, de Huánuco, me decían que ellos, los descendientes huancas, vienen con el estigma de ser los traidores al Perú, cuando no existía el Perú en esa época, ¿no? Entonces es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Pero claro, como según los estudios de Valdemar Espinosa, según las investigaciones, encuentras que los huancas se aliaron con los españoles y le salvaron el pellejo a Francisco Pizarro en el cerco de Lima, desgraciados, pues, malditos traidores, se aliaron con el enemigo, antiperuanos, traicionaron al Perú, lo que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Porque claro, un Huanca y el Curaca Huanca y Jerónimo Huacrapáucar como Curaca pues de los Jaujas y demás,
no le debía ninguna lealtad ni al Inca, porque para él el Inca era tan extranjero como el español, y de repente lo veía como invasor. Entonces, si para él lo mejor era aliarse a los españoles o a Pizarro en beneficio propio, no estaba traicionando a nadie. Y cuando le explicas eso pues a los huancas, es como que les despejaras el cielo, ¿no? Les quitaras la nube negra de encima y dijeran, ah, ¿qué? Entonces no somos descendientes de traidores. Oye, eso me interesa. Y comenzamos a encontrar pues estos aspectos, estas aristas de la historia que se nos han ocultado de repente bajo buenas intenciones. Como dije, ¿no? La idea de forjar una identidad basada en este gran imperio incaico, en un inicio sonaba bien, era buena idea. La idea, pues, del indigenismo, de reivindicar a los incas en contra de un racismo que existía en el siglo XIX, también por culpa de la Guerra del Pacífico, ¿no? Que comienza a salir una de las tantas explicaciones, decía, bueno, perdimos la guerra por culpa del hombre andino que no nos apoyó y que nos traicionó y porque es flojo y porque no es trabajador y es el retraso del Perú. Una visión pues totalmente plagada de sesgos, de prejuicios, que estaba equivocada, pero que trajo una respuesta hacia el lado contrario, ¿no? De enaltecer lo incaico, decir, no, el andino no es el problema del Perú, el criollo es el problema del Perú. Porque con el andino, durante la época del imperio, todo funcionaba excelente y como un reloj hasta que vinieron pues, los españoles y sus descendientes nos malograron todo. Entonces, claro, te estás yendo al extremo contrario, que es también equivocado, ¿no? Y de repente puede sonar como una reivindicación y puede sonar, oye, mira, estás combatiendo un estigma que está haciendo daño. Y sí, es verdad, lo estás combatiendo, pero lo estás combatiendo con otro estigma que también hace daño porque estás yendo contra otro grupo que también integra la peruanidad, ¿no? Contra lo hispano, contra lo criollo, que el día de hoy termina siendo estigmatizado y que encuentras comentarios en internet, pues, diciendo en contra del idioma que hablamos, en contra de la religión que profesamos, ¿no? Porque fueron idiomas y religiones impuestas como si fueran algo ajeno a la peruanidad, cuando dieron nacimiento a la peruanidad de la misma manera que lo andino, ¿no? Entonces, ya sea, si vas en contra de lo andino o si vas en contra de lo hispano, en ambos lugares estás mal, en ambos lugares estás yendo en contra de la peruanidad. Pero lamentablemente también experimentamos una mentalidad muy futbolera, ¿no? Si no eres de la Alianza, entonces eres de la U, ¿no? Si no eres de la U, entonces eres de la Alianza. Si no apoyas, si buscas reivindicar lo hispano, significa que estás en contra del andino maldito, racista, discriminador. Y viceversa, ¿no? Es irnos al extremo opuesto. Es caer en dicotomías que no tienen mucho sentido en la historia. Entonces, estos sesgos, estos extremismos de irnos a una dicotomía, a otra dicotomía, pues son los que han llevado también, ¿no? A idealizar una utopía incaica que es totalmente alejada de la historia y yo creo ni siquiera, que por respeto incluso a la historia incaica no deberíamos caer en eso. Ok, entonces en resumen, lo que no debe de enseñar un profesor de historia a los chicos de la secundaria es ese sesgo, no tanto. Bueno, yo veo más que el sesgo es por lo español, ¿no? Y aquí se ve esa dicotomía que tú dices, ¿no? Si tú hablas lo que ha sido en verdad la conquista, entonces eres un traidor a los incas, eres un español, eres alguien que no valora lo tuyo y vas por el otro lado, ¿no? Entonces, los profesores debemos de centrarnos en enseñar la verdad de lo que han sido los incas y la verdad de lo que han sido los españoles. Y precisamente, sí, sí. Lo que no se debe enseñar es ni odio ni resentimiento. Y eso me parece algo tan elemental que incluso lo encontré en un video del profesor Girafales, que lo decía magistralmente, decía, la historia no se debe enseñar con odios.
Y me pareció excelente, lo compartí en mis redes y les dije, profesores, aprendan, porque vamos, ¿qué profesor con un mínimo de ética le puede meter ideas a un alumno, a un niño, sin esa capacidad de discernimiento y que va a creer todo lo que le dice y le están metiendo heridas y odios en la cabeza y victimismos, porque también nos enseñan una historia, les encanta enseñarnos una historia victimista. O sea, el peruano siempre ha sido conquistado, siempre ha sido humillado. Es la historia de largo tiempo el peruano Oprimido. oprimido, ¿no? Humillada cerviz levantó. Es la historia, pues, del peruano lamiéndose las heridas con España por culpa de Chile, por culpa de todo el mundo era malo, todo el mundo nos humilló y nosotros siempre somos los pobrecitos, que por alguna razón nos encanta esa posición, ¿no? El asumir la posición de, ay, pobrecito, soy la víctima del otro que es grande, poderoso y malo, ¿no? Y aquí estamos resistiendo en contra de toda corriente. Por Dios, eso es lo contrario del Perú. Y claro, ¿qué es eso? Nos minimiza, ¿no? Nos pone frenos mentales, frenos de mano en el cerebro, porque, y el día de hoy existe, y lo puedes ver en todo ámbito, creo que especialmente se ve en el deporte, que los peruanos tenemos un freno de mano mental, ¿no? Que de alguna manera le tenemos miedo al triunfo. Cuando estamos ganando, pues nos entramos en trompo y tenemos todo el talento y tenemos todas las capacidades, pero mentalmente nos hacemos un techo con el triunfar, con el ser exitoso y con el ganar. Eso va en contra de la esencia del Perú, que ha sido pues el centro político, económico, social, intelectual. O sea, el Perú es donde nace la civilización, en el Perú es donde nacen los imperios. Nosotros tenemos una historia imperial. No la tiene Argentina, no la tiene Chile, por Dios, ¿cuántos imperios han habido en Chile? ¿Cuántos imperios han habido en Colombia? ¿Cuántos imperios han habido en Argentina? Sin desmerecer a todos ellos, pero nuestra historia podemos contar por lo menos 3 o 4 en donde no tiene ningún sentido el hacernos pues los pobrecitos, los que siempre han estado mirando de abajo hacia arriba, cuando nuestra historia hemos estado en la cúspide de la civilización, a la vanguardia siempre. ¿Y ahora qué? ¿Nos quieren contar lo contrario? Eso va en contra de nosotros mismos y eso es responsabilidad del profesor, que no puede enseñar, ¿no? O sea, tiene que tener una ética mínima de no estar metiendo victimismos y abriendo heridas y metiendo odios en niños que no tienen la capacidad de discernir y que van a crecer con esa herida y de repente los va a truncar por el resto de su vida. Entonces, con esa responsabilidad más bien, debería ser un llamado a los profesores de enseñar, pero no para odiar, no para enfrentarnos, no para decir, no para echar culpas, no para señalar o para hacernos las víctimas, sino debería enseñarnos pues con una mentalidad que permita que esos jóvenes construyan el Perú que todos soñamos, ¿no? O sea, una mentalidad de éxito, una mentalidad de que sí podemos, una mentalidad de todo lo bueno que hemos tenido y una mentalidad de integración, porque el Perú ha sido la cuna de imperios integradores, ¿no? Que han unido todas estas culturas que mencionaba antes. Entonces, ¿cómo nos vamos a estar dividiendo ahora? Muy bien, exactamente. Ni odios ni victimismos. Entonces, queridos colegas, porque eso, entre otras cosas, pues tapa la verdad de lo que fuimos, ¿no? Tanto como imperio, como también luego. Y entro ya aquí a España. Una de las cosas que se escuchan muchísimo, y quisiera que nos lo resuma porque el tema es amplísimo, ¿no? 3 cosas que se repiten mucho como mantras, ¿no? España exterminó a los indios, España nos robó el oro y España mandó a los peores hombres aquí y eso es lo que ha contaminado, ¿no? Entonces hay un odio hacia España. A mí me enseñaron de pequeño un tío que no tenía ni primaria, me decía, ¿quién es la madre patria? Y yo no sabía, y me decía, España es tu madre patria. Y era un tío, que en gloria esté, que tenía primero de primaria y eso, ¿no? Entonces, pero no, luego en el colegio nos contaminaron con esto, ¿no? España, lo peor. Y con esto lo relaciono para que nos respondas.
dice el grito, ¿no? Ojalá nos hubiese conquistado Inglaterra, no seríamos como estamos ahora, país tercermundista, sino seríamos como Estados Unidos, ¿no? ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, curiosamente, todos los males que le achacan a España es lo que finalmente hizo Inglaterra, ¿no? O sea, si me hablas de un genocidio de los naturales, eso sucedió en Australia, sucedió en Nueva Zelanda, sucedió pues en Canadá, en el mismo Estados Unidos, ¿no? En, y me parece increíble que nos hayan logrado meter eso en la cabeza cuando empíricamente podemos ver, no demostrar, ver todo lo contrario solo con salir a la calle. ¿No? O sea, a ver, pues si hubiera existido un genocidio donde hubieran asesinado y aniquilado a todos los naturales de estas tierras, pues el día de hoy saldríamos a la calle y todos serían blancos caucásicos, como sucede en Australia, ¿no? Entonces tú vas a Australia y dices, oye, ¿y aquí dónde están pues los pueblos originarios? Ah, no, sí, hay una reserva escondida, ¿no? Vas a Nueva Zelanda, ¿no? ¿Dónde están los maoríes, no? Vas a Estados Unidos, oye, ¿dónde están los apaches? ¿Dónde están los comanches? Ah, mira, sí, hay una reserva aquí en el desierto que se les ha dado un casino. Y claro, ahí sí ves que ha habido un genocidio, un exterminio. En el Perú tú sales a la calle y no encuentras eso. Y encuentras que más bien que somos todos, somos mestizos, ¿no? Y encuentras esta unión de sangres que se dio desde el inicio, que se dio desde que Isabel la Católica ordenó, ¿no? Cásense españoles con indias e indios con españoles. En las ordenanzas a Nicolás de Obando, si quieren buscarlo. Y desde ahí, pues, esa fue la consigna, mientras que Inglaterra, ¿no? Inglaterra no tenía ese mandato, pues, ya sea por sus creencias o por otros temas que no voy a entrar, porque ya sería abrirme mucho, ¿no? Pero, curiosamente, pues, pedimos lo que tanto rechazamos, ¿no? Entonces, claro, si rechazamos el genocidio, ¿qué vamos a hacer? Pues pidiendo que nos conquiste Inglaterra, ¿no? Mejor, ¿qué vas a decir? Que nos conquiste Bélgica, ¿no? Que el Congo belga cometieron asesinato y medio y realmente Leopoldo II está entre los genocidas más grandes de la historia de la humanidad. Es totalmente absurdo, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Bueno, ese estigma que tenemos, ¿no? Eh, no atenta contra España. Esa es otra cosa que tampoco, ¿no? Muchos, cuando yo saco estos temas y digo, oye, pero España no vino a matar, no vino a aniquilar, porque alguien que viene a cometer un genocidio no te construye hospitales, ¿no? Es totalmente contradictorio, no te construye escuelas, no te construye universidades. Creo que sería el genocida más ineficiente el que comienza a construir hospitales para tratar a los enfermos que quiere matar. Me dicen, no, pero sí, claro, hubo una debacle demográfica, por supuesto, una caída en la población, pero eso fue por enfermedades que no se conocían en la época. Y como dije, acá tenemos pues el hospital de Santa Ana, el hospital de San Andrés que se hicieron en Lima, justamente para contrarrestar esas enfermedades, y el Perú fue parte de la primera campaña de vacunación a nivel internacional en toda la historia, ¿no? Entonces, vamos, si tú quieres hacer un genocidio, no les mandas vacunas. No haces una campaña de vacunación contra la viruela y para que no les dé viruela. Entonces, esos son hechos que podemos ver y que cuando los digo, no, pero mira, en el Perú vino la primera campaña de vacunación de la historia, en el Perú se construyeron hospitales, se construyeron universidades, y me dicen, ah, tú defiendes España. Digo, tranquilo, estoy defendiendo al Perú y estoy defendiendo lo que somos. Porque nosotros, al decir, mejor hubieran venido los ingleses, porque Australia funciona mejor que el Perú, lo que estamos diciendo es
mejor los hubieran matado a todos los pueblos originarios de acá. Y el hecho de que vivan nos trae todos estos problemas que tenemos, porque ese fue el mecanismo que hicieron los ingleses. Y eso es atentar contra nuestra propia identidad, ¿no? O sea, ¿qué? Entonces, lo que están diciendo es, mejor hubieran venido a aniquilar y a traernos la raza inglesa. Eso es lo que están diciendo. O sea, eso me parece lo más antiperuano, más bien, del mundo. Cuando nos dicen, España envió lo peor que tenía de España, oye, mira cuál es tu apellido, ¿no? Y si es un apellido hispano, estás diciendo que tu ancestro, tu antepasado, era lo peor que había. Y eso no le hace mella a los españoles. Al contrario, los españoles dirán, nosotros nos quedamos con lo mejor. Eso hace mella contra ti, o sea, nos estamos haciendo daño nosotros mismos, nos estamos diciendo que somos descendientes pues de ladrones y de viciosos y de genocidas. Y eso no es verdad, eso es lo peor, no tiene sustento histórico, porque al Perú llegaron científicos, llegaron exploradores, llegaron intelectuales, llegaron artistas. O sea, si nosotros encontramos acá cuadros de Bernardo Vitti, que es uno pues, de los mejores artistas del Renacimiento, y es quien además trajo el manierismo al Perú, ¿cómo decimos que vino lo peor, no? Si tenemos pues la primera polifonía que se escribió en el Perú, que se escribió en el continente americano, le escribe el padre Bocanegra, y le escribe en quechua, y es una obra de arte maravillosa, como decimos que vino lo peor, ¿no? Si acá tenemos pues a Bodega y Cuadra, que descubrió la isla de Vancouver, o también descubrieron las islas Salomón de una expedición que salió del Callao, ¿cómo decimos que vino lo peor? Si acá tuvimos la primera universidad del continente, entonces, ¿cómo vamos a decir quiénes enseñaban en esa universidad? ¿Ladrones? ¿Asesinos? No, pues enseñaban intelectuales, profesores. Entonces, nosotros, por un lado, decimos, estamos orgullosos de tener la primera universidad del continente, y por otro lado, decimos, y España nos mandó lo peor. Nos mandó puros ladrones. Oye, pónganse de acuerdo, ¿no? No puedes estar orgulloso de lo que te estás quejando. Y por eso creo que eso es algo que atenta contra nosotros mismos y nos hace mucho daño. Muy bien, exactamente, ¿no? Entonces, atentos maestros, las leyendas negras en la educación peruana, creo que así lo voy a subtitular este video, ¿no? Bueno, entonces está lo que fuimos, no éramos de España, éramos España. Esto se rompe con el proceso llamado de la independencia, ¿no? Mal llamado la independencia. ¿Qué nos puedes decir de la independencia que celebramos con bombos y platillos, con una semana, un mes entero, y que a veces pues se le da esa importancia, ¿no? Precisamente para ir en contra de la conquista. Como cuando se habla de la Edad Media, no se habla del Renacimiento, de la Ilustración, pero la Edad Media como que, bueno, ahí está, ¿no? Algo así, pienso yo, que se habla de lo que fuimos España, y se da realce a la independencia. No hay una semana de la hispanidad, por ejemplo, no sé, yo digo, el día que tenga mi colegio, vamos a celebrar una semana, octubre va a ser en mi colegio la semana de la hispanidad. Si se celebra la independencia, con lo que nos trajo, ¿cómo no vamos a celebrar la hispanidad, ¿no? ¿Qué me dices de la independencia, Rafael? Claro, se enseñan como si hubiéramos vivido 300 años de opresión, de esclavitud y de oscurantismo, hasta la independencia y que fue pues la liberación de esas cadenas, ¿no? Y en el medio la rebelión de Tupac Amaru. Lamentablemente lo que se enseña en el colegio es conquista, Tupac Amaru e independencia. Y nos están arrebatando 300 años de una historia riquísima que nos haría entender mejor el Perú de hoy. ¿Por qué? Porque la guerra de independencia fue una guerra de secesión y debería enseñarse como en Estados Unidos se estudia la guerra civil entre el norte y el sur, porque fue una guerra civil entre el norte y el sur. Y porque los que integraban el ejército realista, los que eran realistas, era el sur del Perú. Y más bien los que eran patriotas republicanos era la costa norte, Lima y Trujillo principalmente. Bueno, Trujillo abarcaba ya todo lo que era Chiclayo y demás, ¿no?
Y eso tú lo ves en la batalla de Ayacucho. En la batalla de Ayacucho se pide pues que los parientes que estén en ambos ejércitos se acerquen a terreno neutral y se den un abrazo donde hermanos que estaban en ejércitos, de, ya sea de Sucre o el ejército realista, llegan al medio y se dan un abrazo. Se calcula que, de acuerdo, si mi memoria no me falla, más de 100 soldados, es poco, se acercaron al medio, se dieron el último abrazo y regresaron a sus filas a dispararse. Porque eran peruanos contra peruanos. Es más, los dos ejércitos se llamaban Ejército del Perú. Ejército Libertador del Perú y Ejército Realista del Perú. Pero el Ejército Realista del Perú estaba integrado por subperuanos, principalmente. Españoles eran unos 500 y los otros 5.500 eran cusqueños, arequipeños, ayacuchanos, puneños y altoperuanos de hoy Bolivia. Y claro, al perder la guerra, entonces la república se empieza a construir de espalda a los Andes, porque los Andes eran los realistas, no eran los que habían perdido. Y se comienza, y esto no lo digo yo, esto es una entrevista que le hago al historiador Hugo Pereira Plasencia, donde menciona que uno de los quiebres que existe en el Perú, entre la costa y la sierra, fueron varios, pero uno de ellos ocurrió en la independencia, porque la sierra era realista, porque siempre ha sido realista, porque desde hace 5.000 años han estado acostumbrados a incas, curacas y reyes, desde los Huari, desde los Chavín. Entonces eso no se quita pues de una noche a la mañana, que tú vengas y les traigas y dices, mira, que la república, que la democracia, te dicen, no, pero esto va en contra de toda mi historia. Y de repente hasta el día de hoy, claro, no son realistas, pero son caudillistas. Porque cuando a un realista, alguien que busca un rey, le quitas al rey, busca un caudillo. Entonces, claro, el caudillismo es lo que ha reemplazado al realismo en el Perú. Y el día de hoy nos preguntamos, no, pero ¿por qué se sigue con igual entusiasmo al caudillo, ya sea de izquierda o de derecha? Porque en el Perú nos emocionamos y babeamos igual y nos deslumbramos igual por un Odría que por un Velasco, por un Sánchez Cerro, ¿no? Que por un Velasco. Entonces, no, si es de izquierda o de derecha no nos importa. ¿Qué es lo que dice? Que tenga mano dura, que ponga orden. Pero, vamos, tú estás pidiendo un rey entonces, no, tú estás pidiendo un inca. No lo digo yo, lo dice Flores Galindo, ¿no? En busca de un inca. El peruano todavía está buscando al inca. Y claro, en esa época la figura del inca era la figura del rey, era la persona que ponía orden y seguridad en el Perú. Entonces, al desconocer ese aspecto y a renegar de ese aspecto, decir, no, pues, pero eso es retraso, eso es oscurantismo, estamos negándonos nosotros mismos, nuestra esencia. Y no nos entendemos y comenzamos a entrar en trompo. Y comenzamos a buscar culpables de por qué no funcionan los sistemas políticos en el Perú. Y por qué existen brechas en el Perú. Pero es que de repente, pues, el sistema político que tenemos en el Perú no es el mejor. Entonces, claro, la democracia está que tambalea, ¿no? Como que nos gusta, pero al mismo tiempo pasan a segunda vuelta los dos candidatos más antidemocráticos que encontramos. Entonces, es el voto antisistema nos hace ver de que hay algo mal que está en el sistema y de repente eso que está mal en el sistema se remonta a la independencia y que San Martín lo entendió mejor que nosotros. Por eso San Martín nos conocía muy bien y por eso San Martín propuso una monarquía para el Perú, porque San Martín dijo, el Perú pues va a funcionar con una monarquía. Y de repente nos hubiera funcionado mejor como le sucedió a Brasil. No se han preguntado, no se han cuestionado por qué el Perú perdió tanto territorio y Brasil no. Porque Brasil tiene su etapa imperial y comienza como un reino, ¿no? Con el hijo del rey de Portugal, con el rey Pedro. Y Perú, en sus primeros 20 años de república, tuvo 9 presidentes y 5 constituciones. O sea, la anarquía total. De repente, si hubiéramos tenido ese periodo que tuvo Brasil,
seríamos el segundo Brasil y no nos hubieran despojado y desmembrado como sucedió durante el siglo XIX. Entonces, como dices, ¿no? San Martín vio que podíamos ser una monarquía, pero bueno, esto no, el proyecto de San Martín no se llevó a cabo, ¿no? Por temas que ya no vamos a ver aquí. Pero ojo, profesores, lo que estamos diciendo pues son verdades que no se suelen decir en la escuela. A raíz de esto, de San Martín, Rafael, Simón Bolívar, ¿héroe o villano para el Perú? Tremendo tema, pero recomiendo ahí el libro de Morote, ¿no? Simón Bolívar, libertador y enemigo número uno del Perú. Eh, Te da algunas pautas de lo que fue Bolívar para el Perú y no voy a entrar en detalles, seguro muchos también estarán en desacuerdo con el libro de Germán Morote o dirán que lo politiza mucho, pero vamos a un hecho innegable. No puede ser un héroe para el Perú alguien que te declara una guerra. Y Bolívar nos declaró la guerra para quitarnos Tumbes, Jaén y Maynas. Y nosotros libramos una guerra con la Gran Colombia por Bolívar y luego todos los reclamos sucesivos de Ecuador que hemos tenido las guerras en el siglo XIX y en el siglo XX con Ecuador y los conflictos hasta los años 90 que firmamos el Tratado de Paz, han sido por este reclamo de Bolívar. Entonces, vamos. Bacano. Y hay una descripción que hace Bolívar de los peruanos, ¿no? No sé si tienes en la memoria. No nos quería mucho Bolívar. Así como nosotros no queremos a Bolívar, Bolívar no nos quería mucho. Y en una de sus cartas a Santander dice que todos estos peruanos son unos indios mentirosos y truchimanes, ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo que por eso, ahí sí, mira, ahí sí yo no sé si se enseña a Bolívar en los colegios como un héroe. Yo sí he encontrado que la gran mayoría de peruanos conoce la historia de Bolívar con el Perú. De repente haya sido un héroe para la Gran Colombia, ¿no? No lo voy a poner en duda. Pero para el Perú, la mayoría de peruanos no lo quiere a Bolívar. Ahí sí yo diría que este halo de libertador de Bolívar no llega al Perú. O sea, ya lo que hizo Bolívar en el Perú fue tan descarado, bueno, el declararnos la guerra y demás, que sí es más conocido todos estos males que hizo. Creo que ahí los profes no se tragan mucho el cuento, ¿no? Pero yo he encontrado, te lo digo, en los colegios pósters ahí de Bolívar entre los libertadores. Hay pósters de Bolívar entre los y hay estatuas, hay bustos de Bolívar, hay calles con el nombre de Bolívar, hay jabones con el nombre de Bolívar también. pero estoy diciendo en la mayoría de peruanos. Incluyo ahí también profesores, porque conozco muchos profesores que han criticado. Mis profesores sí fueron muy críticos con Bolívar en el curso de historia. Y eso lo han encontrado muchos hermanos venezolanos, que ellos han crecido con todo el mito bolivariano de la época chavista, que les han puesto a Bolívar encima del Olimpo, ¿no? Por encima de Zeus. Y cuando han llegado al Perú, se han chocado. Cuando dicen, sí, pero chamo, tú deberías agradecerle a Bolívar tu libertad. Y dicen, no, acá el peruano dice, no, ya, se lo agradecemos a San Martín, pero Bolívar no, porque Bolívar hizo esto y esto. Y realmente ha sido como un choque cultural, ¿no? Como que te rompan el cuento con el que has crecido, a tu ídolo, así es. Entonces, por lo menos en el tema de Bolívar, y cuando yo he subido videos hablando de estas cosas sobre Bolívar, he encontrado muchísimo más acuerdo y consonancia entre peruanos y muchísimo más comentarios que sí, pues comienzan a poner todo lo que hizo Bolívar y me doy cuenta de que ahí sí los peruanos estamos alineados, ¿no? No nos hemos tragado mucho este mito. Qué bien. Sí, yo tengo una experiencia de esto en un colegio en donde trabajé, estatal, por supuesto, y los chicos tenían el póster de Bolívar, ¿no? Entonces yo le dije, yo no entro a la próxima clase si no me sacan ese póster. Y la profesora de historia, ¿no? Pero profesor, ¿pero por qué? Entonces yo le conté, no, mira Bolívar, y la persona no estaba enterada. Pero como dices tú,
luego ella lo investigó, no todos los profesores, gracias a Dios, no todos los profesores pues son dejados, sino que les gusta la historia, porque la verdad aquieta el intelecto, ¿no? Entonces cuando ya se pone la chispa, por eso son importantes estos canales como el tuyo, otros medios, porque nos despiertan, ¿no? Y el hombre como tiene una sed natural de la verdad, pues eso ayuda. Yo le dije a esta profesora, ¿no? Unas pinceladas de lo que tú acabas de decir, y la profesora investigó, ¿no? Y es verdad, la siguiente semana los chicos sacaron el póster y se quedaron con la verdad de Bolívar, ¿no? Bien, a los estudiantes muchas veces se nos pide en nuestras programaciones que tengamos visitas de estudio. Y uno de los lugares, sobre todo los que viven por Lima, por el Rima, por el centro, uno de los lugares donde caen los estudiantes es el Museo de la Inquisición. Ujú. Y ahí, pues los chicos, ya entrando un poquito en temas de esto, ¿no? Porque no se entiende España sin el catolicismo, y a mi modo de ver, no se entiende el Perú sin el catolicismo tampoco, ¿no? O sea, eso es algo que tenemos que decirlo sin miedo, sin roche y con verdad histórica, porque la hay, ¿no? Y entonces, ir contra España es ir contra la iglesia, ir contra el Perú es ir también contra la iglesia. Este museo famoso de la Inquisición que hay allí en Lima y en el que los jóvenes entran y pierden la fe, o la poca fe que tienen, ¿qué nos puede decir de esto? Bueno, si vamos a ir al Museo de la Inquisición, entonces vamos a basarnos en los datos que tiene el mismo museo, ¿no? Porque esto lo pueden encontrar, información que lo encuentran tanto en el museo como también se encuentra en su página web, que afortunadamente el día de hoy el Internet nos pone al alcance de nuestra mano, pues todo lo que todas estas investigaciones que ha realizado el Museo de la Inquisición, ¿no? Y ellos colocan sus estadísticas, clarísimo, sobre el número de ejecutados, el número de procesados, la procedencia de los ejecutados, el motivo de ejecución y del procesamiento. Y encontramos, pues, que de los un poco más de 2.000 juicios que hizo la Inquisición en el Perú, ninguno fue a un solo indígena. Los indígenas no estuvieron bajo la jurisdicción de la Inquisición por protección de las leyes de Indias. Que las leyes de Indias prohibían que los naturales de América sean juzgados por la Inquisición porque están en proceso de conversión. La Inquisición, por si acaso, solamente juzga a cristianos. Para ser hereje, eso es algo que también muy pocos entienden. Para ser hereje, tienes que ser cristiano. También veo muchos que son ateos autoproclamándose herejes. Y le digo, ya te convertiste al cristianismo, porque un ateo no es un hereje, las herejías son cristianas, ¿no? Entonces, la Inquisición juzga herejías, y para eso tienes que ser cristiano, y uno en proceso de conversión puede equivocarse, y por lo tanto el error no es herejía. Entonces, los juzgados por la Inquisición eran criollos, eran españoles, principalmente extranjeros. De todos los más de 2.000 casos, los principales castigos eran, pues, utilizar un hábito, ponerse un San Benito, de ahí vienen muchas, también la frase, ¿no? Te pusieron el San Benito, ¿no? Colocarse un San Benito para salir a la calle, el hacer penitencia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cuestiones que el día de hoy lo veríamos como lo más normal del mundo. Solamente fueron 32 los que fueron ejecutados por la Inquisición. Entonces, si viene alguien y te dice que vino la Inquisición a matar a millones de indígenas para convertirlos a sangre y fuego, te está contando el cuento de los 3 chanchitos. Eso no es historia. No hay ningún dato que avale eso. Una vez, como también me dijeron en mi página, yo en mi página coloco un post sobre la Inquisición y me dicen, pero si ¿cómo dices que la Inquisición no juzgaba indígenas si la Inquisición mató a Atahualpa? La Inquisición tenía una máquina del tiempo porque Atahualpa murió 40 años antes que llegue el Tribunal de la Inquisición al Perú, ¿no? Entonces, ese tipo de malas ideas o malas concepciones son abundantes. De los 32 ejecutados por la Inquisición, 30 eran extranjeros, franceses, portugueses, holandeses, ingleses. Entre ellos, pues, el famoso Mateo Salado,
¿no? O Salat, como era su nombre, era un francés que lo encontraron en esta huaca, escarbando, buscando oro, escarbando a los muertos, y de ahí pues lo llevaron a la Inquisición, y el tipo también estaba medio fuera de sus cabales para en plena Inquisición decir que el Papa era el anticristo, y bueno, ya, si la Inquisición dice que el Papa es el anticristo, es casi, tú prendaste fuego tú solo, ¿no? Eh, estaban, de los ingleses, estaban los piratas de la Armada Cavendish, que vamos, eran piratas, o sea, si no morían por la Inquisición, hubieran muerto el Real Felipe, esos sujetos ya estaban condenados a muerte por piratería. Entonces, ahí no había mucha cuestión religiosa. Creo que terminaron la Inquisición porque comenzaron a blasfemar y los mandaron a la Inquisición. Y estaban los portugueses de esta famosa eh, tradición peruana que escribe Ricardo Palma sobre la casa de Pilatos, ¿no? Que el día de hoy, curiosamente, es el Tribunal Constitucional, ¿no? Y que encuentran que están haciendo una especie de misa negra, están blasfemando contra un crucifijo. Entonces a toditos esos los llevan a la Inquisición, y tú ves pues que creo que son de los 30, como 10 mueren el mismo día, ¿no? Entonces dices, ¿qué pasó acá? Y ese es, bueno, léale la tradición de Palma, ¿no? Ahí lo explica muy bien. Y dos criollos, uno de Lima y otro de Tucumán. Entonces, vamos, hay que acotar lo que fue la Inquisición, ¿no? Y acá no es pues porque aquí viene alguien y dice, tú defiendes los abusos de los españoles. Aquí no es ni defender ni atacar, que es decir la verdad y lo que fue con cifras y estadísticas. Y evitar que te engañen y te manipulen, porque si va a venir alguien y te va a decir, pues malditos católicos que vinieron a quemar pueblos enteros en la Inquisición, eso te están manipulando, pues te están engañando, te están usando la historia para meterte odio con algo que nunca existió. Entonces, para eso precisamente sirve el educarse y el aprender, para que no te manipulen, para que no te engañen y para que no estés sujeto a estos discursos que no tienen ninguna base. Muy bien, bueno, hemos tocado varios temas. Estos temas son muy profundos, ¿no? No se pueden tocar en una sola entrevista. Que ya nos has hablado de varios libros, has ido soltando algunos libros que me parecen muy interesantes, ¿no? El de Hugo Pereira, el Flores Galindo, Uh -huh. ¿no? El de Gomorowski, de Pachacútec. Sí, sí. ¿Otros ¿Qué, libros? qué, qué otro libro recomiendo? Yo siempre recomiendo a José Antonio del Busto. Su biografía de Francisco Pizarro, sus libros sobre la conquista son excelentes. Profesores quieren un libro sobre la conquista sin sesgos. Recordemos que Del Busto era un peruanista, ¿no? Él decía que nosotros pues somos hijos de los españoles y de los indígenas, que el Perú viene producto de eso, ¿no? Entonces, él se define y dice, ¿no? El hispanismo es lo que nos une con el resto de Hispanoamérica. Y lo andino es lo que nos hace diferentes, ¿no? Entonces, tenemos esos dos factores que nos hacen hablar el mismo idioma y compartir la misma fe con otros 600 millones de habitantes, que si nos uniéramos seríamos una potencia mundial, pero al mismo tiempo tenemos el elemento andino que nos hace únicos y que hace que el Perú sea tan rico y tan atractivo y tenga danzas y comidas y gastronomía y monumentos y fiestas y tradiciones que no tienen otros países. Fiestas y tradiciones que en su gran mayoría son católicas, ¿no? Porque yo veo que mucho de ese anticatolicismo también es muy, curiosamente, es más criollo que andino, y está mucho en la costa. Tú te vas a la sierra y en la fiesta patronal, a ver, diles que no saquen pues a su santo patrón. Tú te vas a Cusco, ahorita que viene Corpus Christi, ¿no? Corpus Christi en junio, ¿no? En primera, segunda semana de junio, sacan a Santiago Apóstol en procesión, el patrón de España. O sea, a ver, ¿qué más hispano que sacar a Santiago Apóstol en procesión, por amor de Dios? Ese es hispanismo puro y duro. Diles pues que no saquen a Santiago Apóstol porque vino a oprimir a los naturales. No, te mandas a rodar, ese fuera de acá, ¿no? Entonces, lo bueno de los Andes es que no les ha entrado esa cultura woke de la cancelación, que se indignan por todo y que todo es ofensivo y que todo hay que cancelarlo y que ni siquiera podemos hablar el idioma, ¿no?
Entonces, eso no, ellos sacan pues sus santos, sus procesiones y se zurran en toda esta corriente progre. La Virgen de la Candelaria en Puno, ¿no? La Semana Santa en Ayacucho, eso es una cuestión maravillosa, que de repente solo es equiparable a la Semana Santa de Sevilla, Bien. pero no hay comparación en el resto del mundo, ¿no? Y lo tenemos acá. Entonces, eso es parte de nosotros también, ¿no? Eso está en nuestro ADN, es nuestra esencia. El libro de Donato Amado es un historiador cusqueño que siempre lo recomiendo, porque habla de los nobles incas durante el virreinato, esos que no sabemos que existen, esos que nos han extirpado de nuestra enseñanza, pero que fueron nobles con títulos nobiliarios, fueron católicos, y fueron incas que fundaron las primeras parroquias en Cusco. Señores profesores, les aviso, la primera parroquia que se fundó en Cusco no la fundó ni un cura ni un español, la fundó Pauyu Inca, hijo de Huayna Cápac, que es la parroquia de San Cristóbal, que es la que está camino a Sacsayhuamán. Ahí donde tomas el taxi para ir a Sacsayhuamán, métete esa parroquia, que es maravillosa. Ahí hay un cuadro donde de Jesucristo, y que a los pies hay un inca y una coya. Se dice que es Pau Yuiki y su esposa. Entonces, eso es algo pues que es parte de nuestra cultura, parte de nuestra tradición, que ir contra eso es negarnos a nosotros mismos, ¿no? A ver, quita la procesión del Señor los Milagros. Por Dios, eso es peruano ya, ¿no? Entonces, es lo que nos define. Y entrar en conflicto con eso es entrar en conflicto con nosotros mismos, ¿no? Y por eso creo que, pues, el encontrar nuestra identidad que tanto buscamos está en aceptar esa unión que, contra todo lo que nos dicen, trajo mucha riqueza cultural, porque mucho se habla, sí, pero hubo un genocidio cultural, cuando en realidad lo que nosotros encontramos es que las artes, o sea, la escuela cusqueña, maravillosa, las artes, la arquitectura, la música, que dio como fruto de esa unión, la gastronomía, las danzas, los bailes, eso es lo que somos nosotros, y eso no lo digo yo, eso lo dijo el mismo José María Arguedas. Vamos, es Arguedas, o sea, no es un hispanista de Vox, ¿no? Es el pilar del indigenismo y de la literatura indigenista en el Perú. Y cuando Arguedas viaja a España para escribir su tesis doctoral, hace estudios en la comunidad, en el pueblo de Zamora, en España, y él dice, ¿qué española, que es la sierra peruana? Y escribe un libro que se llama Las comunidades de Perú y de España, donde habla justamente de estos elementos en común. Y nadie va a decir, pues, que Arguedas era un hispanista que estaba a favor de España y en contra del pobre indígena oprimido por los españoles, ¿no? Pero él supo ver también de dónde, y es innegable que se haya sentido en casa, que lo he escuchado también del otro lado. Cuando hay españoles, no de la capital o de grandes ciudades como Madrid y Barcelona, cuando hay españoles del interior, de pueblos, que viajan a la sierra peruana, a los Andes, ellos me dicen, me siento como en casa. Me dicen, pero me siento como si estuviera en mi pueblo. La arquitectura es la misma, la fe es la misma, las tradiciones son las mismas, las vestimentas, incluso la comida, como igual, festejamos igual y tenemos las mismas virtudes y los mismos problemas y los mismos defectos. Entonces, eso es algo que no debemos renegar, no debemos odiar, porque es como odiarnos a nosotros mismos, y si lo hiciéramos sería por una alienación anglófila, que yo diría que ellos tienen mucho que envidiarnos a nosotros, porque también viene gente de Estados Unidos, de Inglaterra, que se maravilla con las fiestas que nosotros tenemos, ¿no? Sin desmerecer
la cultura inglesa, que es muy rica y a mí también me encantan muchos autores ingleses como Chesterton y sobre todo como Tolkien. Para mí El Señor de los Anillos es mi saga favorita. Eh, pero el inglés no tiene las fiestas que nosotros tenemos y por lo tanto el estadounidense tampoco. O sea, los festejos, ¿no? Eso de salir a la calle y armar fiesta de todo el pueblo es propio de nosotros. Y bueno, es muy hispano. Yo lo viví en España cuando vivía allá. Y es algo que la gente se maravilla cuando lo vive. Entonces, ellos también tienen mucho que aprender, mucho, y nosotros tenemos una cultura muy rica que renegar de eso sería totalmente absurdo, pues, ¿no? Cuando los extranjeros se maravillan, nosotros lo vamos a odiar, no tiene ningún sentido. Muy bien, pues ya clarito, clarito para todos nosotros los que nos dedicamos a la docencia, sobre todo en temas de historia, ¿no? Un mensaje final para nuestros queridos profesores, que este 11 de marzo, bueno, ya estamos yendo a los colegios sin estudiantes todavía, pero ya el 11 de marzo y algunos de los colegios privados ya están empezando las clases. ¿Qué les dirías, sobre todo a los profesores de historia, de todos los maestros del Perú, querido Rafael? Yo les invocaría a que cada año que empieza es una oportunidad maravillosa de recibir estas mentes ávidas, curiosas, que necesitan saber, que buscan respuestas, a veces un poco traviesas, ¿no? Seguramente los que lidian con los niños a veces se desesperan porque esta generación también es muy ida, es difícil que se concentren, pero son muy curiosos y están buscando respuestas. Y tienen una oportunidad maravillosa para hacer que esas mentes se enamoren del Perú. Y elegimos muchas veces criar en el odio antes que en el amor. Y eso es un sinsentido porque terminamos odiándonos entre nosotros. Eduquen para que los estudiantes se enamoren del Perú, no para que se sientan humillados con el Perú o sientan vergüenza del Perú o se sientan heridos con el Perú, sino tenemos muchísimos elementos para que se enamoren. Porque al final una persona que ama a su país le va a dedicar su vida para hacerlo mejor, ¿no? Esa persona ya no se va a corromper, no va a robar, porque el enamorado más bien va a dedicar su esfuerzo para hacer lo mejor de lo que ama. Y por eso lo mejor que puede hacer un profesor es hacer, especialmente de historia, que sus alumnos se enamoren del Perú. Ahí es donde estamos haciendo el cambio, ¿no? Muchos piensan que el cambio se hace pues tirando piedras en la calle. Y de repente puede ser en el corto plazo, pero ¿cuántas marchas hemos tenido y no han cambiado nada? Pero el verdadero cambio es formar generaciones que estén realmente enamoradas y comprometidas con el Perú. Ahí cambiamos el país. Y por eso muchas veces digo, ¿no? Cuando el sistema nos quiere ignorantes, no existe mayor rebelión que ponernos a estudiar. Entonces, sí, pues muchas veces nos rebelamos contra mil cosas que vemos mal, pero de repente el día de hoy, ¿no? En donde pues nos quieren distraer con mil cosas, la mayor rebeldía es tomar un libro, ponernos a estudiar y conocernos quiénes somos. Entonces, a veces pues sé que es difícil y que muchos me dirán, oye, pero ¿por qué te tengo que creer a ti, no? Ah, no, pero tú tienes tu sesgo también. Y es verdad, no me crean a mí, pero no se queden con lo primero que recibimos, que muchas veces recibimos esa currícula escolar que ya tiene 50 años, o bueno, hubo una reforma en el gobierno de Humala, pero no reformó lo que tenía que reformar. La enseñanza de la historia, para mí, esta línea viene de la época de Velasco, con la reforma curricular de Velasco. Nos hemos quedado con eso, nos hemos quedado con una enseñanza de la historia basada en la lucha de clases, en el enfrentamiento, ¿no? En la dicotomía opresor-oprimido. No se queden solamente con eso. Mira, les he hablado de muchos autores, libros en donde nos van a abrir nuevas perspectivas que nos van a maravillar todo lo que tiene nuestra historia y nuestra cultura. Y por ahí, claro, también yo tomo mucha de esta información y se las presento en mi canal. Así que si revisan mi canal de YouTube,
mis redes sociales, mi página de Facebook, mi Instagram, van a encontrar material interesante. Entrevistas a historiadores, ¿no? La entrevista al doctor Donato Amado, la entrevista a Hugo Pereira Plasencia, entrevistas a descendientes incas. Eso es algo que a muchos les rompe el paradigma, porque muchos piensan que los incas se murieron todos con Atahualpa, ¿no? Vinieron los españoles y a todos los pasaron por la Inquisición, como me dijo este comentario, ¿no? Y se acabaron los incas. Y no, no fue así. Los incas, pues, las panacas se agruparon en la institución del Alferazgo Real y el Alferazgo Real duró hasta 1825, o curioso, cuando los disolvió Simón Bolívar, que además les quitó todas las tierras a los descendientes incas. Por si acaso, quienes dejaron pobres a los incas fue Bolívar, no fueron los españoles. Bolívar fue el que le quitó tierras, títulos nobiliarios y los dejó en el anonimato. Pero el día de hoy ya tenemos estudios, ¿no? Busquen el libro Los Incas Republicanos de Ronald Edward. Busquen los estudios genéticos del doctor Fujita, el doctor Sandoval, que han hecho análisis de ADN de estas familias para determinar su ascendencia y su grado de parentesco. Y se han encontrado los descendientes incas del día de hoy, ¿no? Y he tenido el gusto de que vengan a mi canal, entrevistarlos y que nos cuenten muchísimo de su historia no conocida, que si se conociera, te digo, yo creo que por eso están escondidos. Si se conoce esa historia, ahí sí se arma la toletole. Ahí se arde Troya. Solo te paso un dato que me dijeron. Hay una panaca que tiene los documentos de los juicios que esta panaca, estos descendientes incas, le hicieron a Simón Bolívar por expropiación de tierras. Wow. ¿Te imaginas qué sucedería si sale un documento de descendientes incas enjuiciando a Bolívar porque le quitaron sus tierras? Entonces wow. Ya, dejémoslo ahí nomás, ¿ya? Pero estas cosas... A ver si lo sacas tú, ¿eh? No quieren. Yo les he dicho, saquen los documentos. Y me dicen, no. Wow. Despertaría, se descalabra todo. Y dice, ahí nomás mejor. Pero estos datos los lanzan ahí en las entrevistas que les he hecho. Entonces, busquen mi canal de YouTube, busquen Capitán Perú. Capitán Perú, ¿no? Como Capitán Perú. Así es, okay. en Facebook y en YouTube como Capitán Perú, en Instagram como @Capitán Peruano y en TikTok como Capitán-Perú. Capitán-Perú, muy bien. Bueno, yo recomiendo, el año pasado historia, los chicos de tercero con este libro, no sé si conoces a Marcelo Gullo. No sé si tienes... a Marcelo Gullo en España, así es. Ya, tiene, bueno, me falta todavía dos, que es una trilogía, pero con este libro, Madre Patria, muchos de los datos que dices también están muy bien documentados aquí y nos puede servir para guiarnos en el tema de historia, ¿no? Porque en tercero, entonces, pues, muy recomendado también Marcelo Gullo, que no es español, es argentino, ¿no? Entonces, para que no digan... Bien. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por este tiempo, por tu valioso tiempo. Y bueno, que Dios te bendiga y que sigas en esta batalla que estamos librando todos, queriendo buscar la verdad, ¿no? Dios te bendiga y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey, por supuesto que sí. Y que no te engañe.